Pues bienvenidos todos a esta 37ª jornada diocesana de liturgia en la que vamos a tratar un tema que es absolutamente clave: la participación litúrgica en la Eucaristía celebrada y adorada. El tema nos lo propuso pues el arzobispo en los planes. Ustedes sabéis que tenemos un plan de acción pastoral quinquenal y que al inicio de cada curso pues él escribe una carta pastoral donde nos invita a que cada año pues profundicemos en alguno de los temas. Y precisamente el tema que proponía para que profundizáramos en este curso pastoral en que nos encontramos es el tema de la participación en la Eucaristía. Y parece que hemos acertado, porque también las jornadas nacionales de liturgia en Madrid pues fueron sobre este tema. De hecho, lo que yo voy a hablar aquí ya lo hemos tratado, lo traté yo mismo en estas jornadas de Madrid a las que acabo de hacer alusión. El tema es absolutamente claro. Podríamos decir, con un autor, un historiador de la Eucaristía, que era un sabio, José Andrés Jungmann, pueden ustedes haber conocido una historia de la celebración de la Eucaristía que tiene en la BAC, que es anterior al concilio, pero como todas las obras buenas, no han sido aún superadas, y que se llama Missarum Solemnia. Ha habido algún alma caritativa que se ha entretenido y ha escaneado el libro y se puede bajar por internet. Es verdad que después de lo que él escribió se han descubierto documentos sobre la antigüedad que él no pudo de ninguna manera integrar en su estudio, y falta toda la parte de la reforma del Concilio Vaticano II. Bueno, pues cuando casi que se da por inicio una conferencia que la hacen así, se da por inicio del movimiento litúrgico, que luego esa conferencia dio lugar a un libro. La tesis de aquella conferencia y de aquel libro es que todas las reformas litúrgicas que ha habido a lo largo de la historia han tenido como objetivo la participación de los fieles en los sacramentos, en la acción litúrgica, particularmente en la Eucaristía. Ni que decir tiene que el Concilio Vaticano II, con el movimiento litúrgico que le precede, el objetivo pastoral era precisamente la participación de los fieles en la Eucaristía. Nosotros lo vamos a tratar, aunque la lógica podría habernos pedido que estudiáramos primero un poco la historia del movimiento litúrgico, que lo va a hacer otro profesor que conocéis de sobra, que es Alejandro Verdugo, el delegado de liturgia de Málaga. Lo hemos pospuesto porque a él no le venía bien venir hoy. Yo la haré sobre la participación en la Eucaristía tal como está concebida en los libros litúrgicos actuales, y después hemos puesto la participación en la Eucaristía adorada, porque me parece a mí que el tema, gracias a Dios, ha ido recuperando la exposición del Santísimo Sacramento, la adoración a la Eucaristía, tanto expuesta como reservada en el sagrario. Y no creáis que hay muchos estudios sobre el tema. Ni siquiera muchas veces se ha tratado en la pastoral esta celebración, que es importante, es prolongación de la adoración eucarística y es casi prolongación del sacrificio, que con ocasión de este tema, cuando se hizo el Congreso de Hermandades, el último, pues preparamos una serie de celebraciones para que se desarrollaban
en lugares donde estaba puesto el Santísimo Sacramento, tanto de religiosos y religiosas como seculares, lugares seculares, y os la ofrecemos porque hicimos el esfuerzo de preparar estos esquemas y muchas veces muchos de vosotros pertenecéis a hermandades sacramentales o no, que tenéis celebraciones casi todos los jueves y es un material que podéis utilizar también para esas celebraciones. Ya hubo, esto tiene un antecedente, cuando el Congreso Eucarístico Internacional, que fue sobre la Eucaristía, al que vino San Juan Pablo II por segunda vez a Sevilla, pues se había hecho otro libreto, pero también estaba agotado. Yo voy a tratar el tema de la participación en la Eucaristía. Tenéis ahí el esquema, pero además, por si a alguno se le ha olvidado o no lo ve bien la letra chiquitita, pues voy a hacer también una presentación. Lo que aparece ahí en la pantalla es casi lo que tenéis en el esquema, que os pido que lo tengáis por delante, porque además vamos a empezar leyendo una parte de ahí. Que es ese número, el número 48 de la Constitución de Liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilio. Este es el número que inaugura el capítulo donde la Constitución habla de la reforma del misal y de la reforma que actualmente tenemos del misal. Yo le he puesto rayita y numerito para que veáis las acciones que pide la participación litúrgica. Son 10. Vamos a leer. La Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores. Así se supone que asistían los fieles a la misa, y así asistieron por lo menos desde el siglo XIV-XV hasta el siglo XX. Fijaros qué expresión más fuerte: extraños y mudos espectadores. No sabían lo que era aquello, entre otras cosas, porque no oían. La misa transcurría toda ella en secreto, el sacerdote lo decía todo absolutamente en secreto. No veían más que la espalda del celebrante, porque el sacerdote estaba vuelto hacia el altar y el pueblo también, y solo veían. Y durante la misa hacían cosas. A lo mejor si presidía el párroco, salía el coadjutor y rezaban el rosario durante la misa. O hacían triduos, novenas y otros rezos piadosos durante la misa. La misa estaba siendo ahí. Estaba prohibido, por eso dice mudos, que nadie no solo hablara, sino que respondiera. Solo podía responder el monaguillo. Dominum vobiscum, y ya el monaguillo allí, el espíritu tuvo. Pero no respondía a nadie. Por eso se estaba más callado que en misa. De hecho, dice que el pueblo era mudo. Tampoco cantaban, hasta algunos documentos pontificios y de la Congregación del Culto Divino, tra le solecitudine y música sacra, donde se empezó a abrir un poco para que el pueblo pudiera cantar. Hasta entonces solo podían cantar los cantores ellos. La coral, el coro, estaba formada por hombres. Luego se empezó a hablar ya en tiempos de Pío XII, para los más jóvenes que estáis aquí,
Eso parece que fue antediluviano, porque sucedió antes del COVID, pero tampoco hace tanto tiempo de Pío XII, se empezó a hablar y se utilizó una expresión que ha sido muy mal interpretada, que eran las misas dialogadas. Eso no era que el cura saliera allí con un micrófono inalámbrico y ¿tú qué piensas? Y el otro, ¿qué quiere hablar ahora? Era que la gente respondía. Dominum vobiscum, el espíritu tuo. Se entablaba un diálogo, los diálogos que estaban en la misa, los diálogos rituales, que por fin, en vez del monaguillo nada más, pues podían y contestaban todos. Uno de los objetivos de la reforma es que dejemos de ser extraños, que estemos en casa, y no seamos mudos, y no seamos espectadores. Voy a ver la misa o voy a escuchar la misa. Esas expresiones hay que desterrarlas. Vamos a participar de la Eucaristía o de la misa, si queréis decir. 2. Sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, que tampoco se trata, aunque tengamos esta jornada para entender bien lo que es la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, no se trata durante la celebración de que aquello lo convirtamos en una permanente catequesis. Es justamente tal como está formada la acción litúrgica, que está formada por ritos y oraciones, cómo debemos ir comprendiéndolo todo bien. 3. Aquí está la famosa expresión. Participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada. Esto es de lo que tratamos de profundizar. ¿Qué significa esto? Pero profundizar esto en este contexto. Porque mirad cómo sigue. 4. Sean instruidos con la palabra de Dios, llamando al concilio que se abriera la Sagrada Escritura al pueblo. Como sabéis, hay muchísimas lecturas. De hecho, comparadas con la anterior edición del misal, ahora hay muchísimas más. Se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor. Den gracias a Dios. Aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. Ciertamente, desde el Concilio Vaticano II se ha promovido una participación más viva en la liturgia. Creo que podríamos decir, y aquí podríamos entablar un diálogo con los más mayores que estáis aquí para ver si esto es verdad, que los niveles mínimos de participación se han conseguido, principalmente con una celebración donde se actúan los gestos, las palabras, los cantos, los ministerios. Sin embargo, en muchos contextos la llamada a la participación se encuentra con resistencias de gente que quiere continuar celebrando con el misal anterior, malentendidos, el principal malentendido. Y hermanos, si al acabar esta jornada de liturgia, ese malentendido no hemos acabado con él, o os echo al río, o me echo yo, me miro yo. El malentendido es que participar en la acción litúrgica significa hacer muchas cosas. ¿Quién participa más? Pues el que canta él, el que hace la colecta, lee, hace el salmo. Está todo el tiempo allí, hombre. ¿Y por qué no consagra? Este es un malentendido que tenemos que desterrar.
No participa más el que más cosas hace. Y también otros con diferencia. Todavía hay celebraciones donde uno va, el Señor esté con vosotros. Ni el monaguillo. Nadie puede responder. La participación litúrgica no se impone, pero tampoco se improvisa. Requiere formación, conversión, comunidad, belleza, acompañamiento espiritual. La cultura contemporánea, marcada por el secularismo, es cierto que ha debilitado la sensibilidad religiosa. Y esto provoca que la liturgia sea vivida como rutina, como obligación o peor, como acto cultural sin profundidad espiritual. Existe dificultad para comprender el lenguaje simbólico y lo que es peor y el mal de todos los males, una desconexión entre liturgia, lo que hacemos, y vida interior. También encontramos dos fenómenos totalmente contrarios, pero dañinos para la participación: el ritualismo y automatismo celebrativo en unos, que podemos poner un robot y lo hace mejor que los fieles o que el cura, y la creatividad arbitraria y el subjetivismo en otros. Hacemos lo que nos parece hacer. Pero esto no solo los curas, también hacéis lo que os parece hacer los fieles. Este subjetivismo nos ha llevado a la fragmentación comunitaria con falta de comunión visible en gestos o actitudes aisladas durante la celebración. Unos están de pie, otros están sentados, unos están de pie, otros están de rodillas, unos comulgan en las manos, otros comulgan en la boca, otros comulgan de rodillas, otros comulgan de pie y todas las posibilidades unidas a esto. De rodillas y en la mano, de pie y en la boca. Es importante que volvamos a repasar los fundamentos y principios de la participación litúrgica en la Eucaristía. La participación en la Eucaristía tiene dos dimensiones inseparables: la exterior, gestos, palabras, canto, postura, ministerio litúrgico, y la interior, fe, oración, adoración, conversión, comunión espiritual. La interior, dada la estructura antropológica del hombre, necesita por fuerza manifestarse exteriormente. Además, casi todas las vivencias espirituales necesitan esta traducción exterior. Por ejemplo, el amor. Si no se da un beso, un regalo, se regala una flor, ahora el de los enamorados y que regala flores de Sevilla o de Cádiz por lo del agua, que si no, no compré flores de por ahí. Pues parece que si no se hace el beso, se regala la flor, se dice, parece que no se ama. Niño, qué poco cariñoso eres. Al odio le pasa 3/4 de lo mismo. El odio, si no se traduce en una patada en las espinillas, pues obviamente lo que quiera. La participación meramente exterior es culto vacío. Y en la Sagrada Escritura tenemos a los profetas con unos cabreos tremendos porque precisamente el pueblo de Israel hace cosas externas pero no tienen contenido interior. Este pueblo me alaba con los labios pero su corazón está lejos de mí. Esto es lo más fino que dicen los profetas. Estas dimensiones son inseparables
Porque si bien la Eucaristía como celebración es cierto que está constituida por ritos y oraciones, en ello lo que se expresa realmente es el encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo en el Espíritu. Es preciso que este encuentro, que es espiritual, acompañe y vivifique las acciones y oraciones rituales para que la semilla del reino dé su fruto cayendo en tierra buena, no al borde del camino. Los ritos y las oraciones indisociables en la acción litúrgica lo son también en cuanto que realizan la obra de salvación que significan. Miren ustedes, el cuerpo de Cristo no se hace presente si no está la hostia. La sangre de Cristo no se hace presente si no está el pan con un poquito de agua. Es decir, necesitamos lo interior, pero lo interior se hace presente a través de lo exterior. Si no se proclama el Evangelio, Dios no habla a su pueblo, aunque a cada uno se le haya dado una Biblia. La participación activa no puede reducirse a una serie de gestos externos, porque sin participación interior no hay participación exterior, no hay verdadera participación. Y la participación interior tiende a traducirse en participación externa. La celebración nos educa en la unidad entre alma y cuerpo, entre rito y vida, entre gesto y misterio. Ya San Juan Pablo II nos pedía que viviéramos la celebración ante todo como un hecho de orden espiritual. Y decía el Papa: nada de lo que hacemos en la liturgia puede aparecer como más importante de lo que invisible, pero realmente Cristo hace por obra de su Espíritu. La fe vivificada por la caridad, la adoración, la alabanza al Padre, el silencio de la contemplación, serán siempre los primeros objetivos a alcanzar para una pastoral litúrgica y sacramental. Fe, adoración, alabanza, silencio contemplativo. Dada la situación actual, en la que a mi entender hemos conseguido al menos la participación meramente externa en la Eucaristía, tenemos los gestos, la inmensa mayoría de la gente responde, canta cuando se sabe los cantos, y es decir, la externa, a mi entender, la hemos conseguido, mínimamente por lo menos. Por eso yo creo que ha llegado el momento de profundizar en el misterio celebrado, poniendo el acento y procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a los significados, de los sacramentos a los misterios, de manera que lleguemos a la participación interior y se complete la participación activa. El primer adjetivo de la participación es activa, y esta requiere la interior y la exterior. Formas de participación exterior. El concilio había mandado que se fomentara la participación activa en la liturgia por medio de la participación exterior. Recordad que no existía. No existía. La participación exterior no es decorativa, es sacramental. El pan. Me he ido de pronto a los elementos fundamentales de los sacramentos, de la Eucaristía. El pan y el vino no son accesorios. Insisto en que sin pan y vino no se hace presente el cuerpo de Cristo. Si no le echamos agua al niño, no lo bautizamos. El elemento exterior no es decorativo. Se necesita para que lo interior se haga presente. Por eso le llamamos sacramental. Señores míos, en las misas desde el domingo pasado se está leyendo el Sermón de la Montaña. Importantísimo ese texto del Evangelio. Bueno, pues si la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, no se hubiera hecho hombre, no hay sermón que te crió. Porque ¿quién lo iba a decir? Es que no está. Porque la segunda persona de la Trinidad, por ser Dios, es invisible.
es espíritu puro, y tampoco ni se ve, ni se oye, ni se toca, ni nada. Se ha hecho hombre, y este es el fundamento precisamente de la estructura externa también de los signos litúrgicos que hacen presente lo que significa. Expresan la fe, estos signos externos. Fijaros si expresan la fe, ustedes imaginaron por un momento qué pensaríais si alguien cuando se está consagrando se da la espalda. Que no se cree lo que estamos haciendo. En sitios turísticos, si el vigilante, si no está atento, hay guiris que en ese momento se te ponen ahí en medio a hacerte fotos para matarlo, porque es que estamos en el momento principal de la celebración. ¿Qué está expresando esa criatura? ¿Está expresando fe en lo que allí está ocurriendo? Pues los signos externos lo primero que hacen es expresar la fe. La comunidad en ese momento de la consagración está de rodillas. Estamos expresando la fe. Al expresarlo, también lo disponemos. Disponemos la actitud interna, disponemos el corazón. Mi catequista de primera comunión y muchas, esto lo vais a reconocer, seguro que lo han dicho muchas. Una vez terminada la catequesis nos llevaba al sagrario y nos ponía de rodillas y nos ponía a rezar un poquito. Probablemente nosotros niños en ese momento no estábamos en disposiciones de adorar al Señor o de orarle, a lo mejor, y más si no es porque estaríamos cansados, pero fijaros cómo eso ha ido creando un hábito. Los gestos, y esto también lo habréis visto, cuando tú ves a una persona orando intensamente y se le ve por fuera que está orando, también te llama a ti a la oración. Es decir, no solo el gesto dispone a la persona que lo realiza, sino que además invita a disponer a otros. Y ya sabéis, pues lo que piensa uno, también lo hemos visto todo, cuando se pasa por el sagrario, vamos los dos charlando, de momento te vuelve y hace una cosa. ¿Para qué haces nada? Si tú no estás expresando la fe de que Cristo está allí. Y tercero, igual que fomenta la actitud interior, la personal y la comunitaria, también forma a la comunidad. Una comunidad que hace toda ella lo mismo, está formándose. Claro, tú llegas, como aquí, ¿no? Escuchas de cantar, digo, hueca, este no está unido ni a la de tres. Eso nada más en el canto, porque cada uno va. En la respuesta hay uno por allí que se adelanta siempre. Padre nuestro está en el cielo, lleva él por la tercera petición. Pues con las actitudes externas de pie sentado de rodillas pasan 3/4 de hora. Bueno, gestos y postura. La primera es estar de pie, es actitud de resurrección y de dignidad. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, decía San León Magno, al reconocer que Cristo se había hecho hombre como nosotros. Se ha hecho hombre como tú, reconoce, oh cristiano, tu dignidad, que Cristo se ha hecho como tú. Es la actitud del resucitado. El resucitado siempre está de pie, ¿eh? Y nosotros que vivimos como muertos pero resucitados en el bautismo, la actitud normal es la de estar de pie. Incluso en las letanías de los santos, que es una letanía que se hace
iba a decir que este ejemplo me gusta ponerlo para meterlo en el ojo. Si viene el de la coleta a hablarnos, ¿nos pondríamos de pie? Hombre, si viene Dios a hablarnos, a ese sí que hay que escuchar. El de la coleta. La actitud, por tanto, de sentarse es la actitud de escucha. Y luego tenemos la acción de procesionar. Ojo, que aquí siempre vamos al encuentro con Cristo, siempre detrás de la cruz, siempre. Aquí alcanzamos la cruz. Siempre vamos detrás de ella. En toda procesión la inicia la cruz. Bueno, aquí determinada la inician los que arrancan, ¿no? Que para esto arrancan la procesión. Pero siempre vamos al encuentro con Dios, siempre. El procesionar, sea llevar las ofrendas, sea la procesión a la comunión, sea la procesión de entrada, sea la procesión de ramos, sea la procesión al monumento, sea la procesión con el cirio pascual, sea la procesión de la estación de penitencia, sea lo que sea, siempre vamos al encuentro con Cristo. La ordenación en el orden del misal romano dice que el gesto y la postura corporal, tanto del sacerdote, del diácono y de los ministros, como del pueblo, deben contribuir a que toda la celebración resplandezca por su decoro y noble sencillez. Gracias a Dios, aquí no lo hace nadie y espero que no lo haga nadie, porque si no llamaremos al francotirador. Los orientales, podéis ir a la catedral que hay en Madrid. Hay una catedral donde se hizo un responso a la hermana de Doña Sofía, que es del rito bizantino. Bueno, pues los orientales llegan y se postran. Y después van dándole besitos que te pego a todos los iconos que tienen a mano. Y es lo que uno, llega tú, no tiene nada que ver con lo que está. Nosotros llegamos bien distraídos, ya nos distraen también un poquito a nosotros. Que nuestras acciones sean decorosas, todas, sin exageración, con noble sencillez. Y continúa, de manera que pueda percibirse el verdadero y pleno significado de sus diversas partes. Hombre, no es lo mismo escuchar al profeta Isaías que la proclamación del Evangelio de San Lucas, porque en el Evangelio habla el mismo Cristo. A Isaías, que lo queremos mucho, lo escuchamos sentado, pero al Señor, que lo queremos muchísimo más, lo escuchamos de pie. Y cuando se va a hacer sacramentalmente presente, entonces nos ponemos de rodillas. Que en las expresiones externas se vea el significado de las partes. A mí me da muchísimo coraje, muchísimo, cuando hay una asamblea que generalmente se pone de rodillas y uno, para que no se vea que te ha quedado de pie, se sienta. Y yo, pues si no te puedo poner de rodillas, en este momento que ha meado de pie, no te sientes, porque esta postura no se corresponde con el momento en que estamos. Y favorezca la participación de todos. Todavía sigue diciendo, la postura corporal que han de observar todos los que toman parte en la celebración es un signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para celebrar la Sagrada Liturgia. Signo de unidad de los miembros, ya que expresa y fomenta al mismo tiempo la unanimidad de todos los participantes. Fijaros que decía al principio, y esto lo sabéis los que habéis hecho clase conmigo, que lo digo mucho, el subjetivismo que se nos ha introducido es un peligro espantoso. Porque yo hago lo que a mí me parece. Y el otro hace lo que le parece a él, y claro, así estamos, aunque estemos juntos, porque claro, lo suyo sería que el sacerdote dijera 100 y pico misas un domingo, y que cada uno vaya a una. Esta es mi misa. Pero como no puede ser,
tenemos que ir todos a la misma, pero dentro de que vamos todos a la misma, cada uno hacemos lo que nos parece. Donde no creamos una comunión, ni siquiera externa. Y eso que luego vamos a tener una comunión sacramental. Pero la externa, por este subjetivismo de que yo creo que como hay que estar así, o peor, yo me voy a poner de rodillas para que vea todo el mundo lo devoto que soy. Este exteriorismo manifestado así, pues va contra la unidad. Y la ordenación al misal romano dice lo que acabo de decir. Expresa y fomenta la unanimidad de todos los participantes. Segundo, aclamaciones y respuestas. Esto es lo que más se ha conseguido. Diálogo entre el sacerdote y los fieles. Ustedes estos compárenlo con la postura y lo que estoy. Ustedes imaginen que cada uno respondiéramos una cosa. El Señor esté con vosotros, uno y con tu espíritu, otro y con el espíritu tuyo. Que a veces esto pasa, ¿no? Dando la comunión, cuerpo de Cristo, amén, el cuerpo de Cristo, amén, el cuerpo de Cristo. Así es. Ya está bien enterado. ¿Por qué tenemos que cambiar? Pues eso, por lo que la postura sí lo hacemos, ¿no? Las aclamaciones. La respuesta a los saludos del sacerdote y a las oraciones. La fórmula que hacen todos y que las debemos hacer todos. El acto penitencial, el himno de gloria cuando es cantado, cuando es rezado, la profesión de fe, el credo, saberse los dos credos, el apostólico y el niceno-constantinopolitano, la oración de los fieles. Por cierto, si alguna vez tenéis que componer oración de los fieles, breve. En la beatificación del sábado pasado de el cura Valera, creo que se llama, vi un ratito y dio la casualidad que estaban las peticiones. O una petición, 2 minutos de petición. Roguemos al Señor, porque hay que rezar y empieza otra vez. Las peticiones se tienen que componer, por favor, breve, porque si no, que no nos enteramos. Oremos por el Papa, ya está. No queréis hacerle al hombre por el Papa que tiene que hacer esto y lo otro y lo otro. Y eso lo hacemos también con el obispo, con el párroco, con el superior o la superiora, con nuestra superiora, para que, y allí le dice lo que tiene que hacer la superiora. O el superior, o el obispo, o el párroco. El Padre Nuestro, y por favor, se cambió en el 2008. Que ya conviene que nos vayamos sabiendo las fórmulas modernas. Y Padre Nuestro que está en el cielo. Y lo de las deudas. Sobre todo si además tenéis que rezar el rosario, porque hay que hacer derecho. La ordenación de nuevo. Ya que no son solamente señales externas de una celebración común, estamos todos aquí, estamos hablando todos al mismo tiempo. Y de nuevo, sino que fomentan y realizan la comunión entre el sacerdote y el pueblo. Las aclamaciones y las respuestas de los fieles a los saludos del sacerdote y a sus oraciones constituyen precisamente aquel grado de participación activa que en cualquier forma de misa se exige de los fieles reunidos para que quede así expresada y comentada la acción de toda la comunidad. Fijaros, diálogo, aclamaciones, respuestas, otras fórmulas, de mudos espectadores hemos pasado a actantes, actores que hacen todo esto. Tenemos el canto litúrgico. Señores, que participemos en los cantos comunes. Yo sé que a veces se eligen cantos que no hay manera de cantarlos, pero conviene que dispongamos y además pongamos ensayos, y si se pone que vayamos con tiempo para poder ensayar y cantar juntos, sobre todo si los cantos son nuevos o son más difíciles. Que respondamos a los diálogos litúrgicos cuando son cantados. Claro, si el cura sale por petenera, pues
Sabéis que las peteneras se cantan solas, no son cantadas a varios, ¿no? El salmo responsorial que debe ser cantado siempre. Ya amonesta el apóstol a los fieles que se reúnen esperando la venida de su Señor, que canten todos juntos con salmos, himnos y cánticos inspirados. El canto es una señal de euforia del corazón, y de ahí que San Agustín diga con razón: cantar es propio de quien ama, y viene de tiempos muy antiguos el famoso proverbio: quien bien canta, ora dos veces. No dice nada de quien canta malamente. La escucha y respuesta a la palabra de Dios. Ahí falta en el esquema ese, no sé si os lo he puesto en el otro lado, la escucha de la palabra y la respuesta a la palabra. En las lecturas que luego explica la homilía, esto de la ordenación general del misal romano, Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y la salvación, le ofrece alimento espiritual. El mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Señores, ya llevamos que habla Dios y Cristo, Pensad en lo de la coleta, que lo escucharíamos. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con el silencio, claro que hace silencio para escuchar, y con los cantos, con la respuesta, y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe. Y una vez nutrido de ella, en la oración universal hace súplica por las necesidades de la Iglesia y por la salvación de todo el mundo. Atención, pues, activa a las lecturas. Es Dios mismo quien nos está hablando, es Cristo mismo quien nos está dirigiendo el Evangelio. Él es el Evangelio en persona que está allí evangelizando todos los domingos. Y es la evangelización pura y dura, y la más pura y más dura, porque es Cristo mismo anunciando el Evangelio. Que lo cojamos. Primera lectura, Dios habla. Salmo responsorial, nosotros respondemos, pero respondemos a Dios, que nos ha hablado. Y insisto, esta respuesta exterior tiene que ir preparada por la respuesta interior de fe. Segunda lectura, Dios habla, canto preparatorio del Evangelio, aleluya, y el Cuaresma otro, nosotros respondemos. Evangelio y homilía, Dios vuelve a hablar, Cristo en este caso. Profesión de fe y oración de los fieles, nosotros respondemos. Este diálogo ritual tiene que traducirse en un diálogo interior. Y además necesitamos el silencio interior para acoger el mensaje. La comunión sacramental. Hermanos, la comunión sacramental es la forma más perfecta de participación, interior y exterior. Y tiene que darse la interior y la exterior. ¿Cómo me preparo yo para comulgar? Por desgracia, se ha introducido ahí un canto y un rito que ha sido un boom, pero que ese momento sacrosanto de la preparación para la comunión lo pervierte. Me estoy refiriendo al gesto de la paz. ¿Cuánto nos queremos? Hay que ver que el disgusto que teníamos durante el COVID, que nada más que podíamos hacerlo, y no darnos besos y abrazos para arriba y para abajo, y para allá a los abuelos, a darle la paz a los abuelos. En los entierros se aprovecha para dar pésame a los dolientes, en la boda para darle la enhorabuena a los nuevos esposos, y encima hemos metido un canto que no está, de la paz o una chulina por el estilo, y no cantamos el Cordero de Dios, que es lo que hay que cantar durante la fracción del pan. Pues esta distracción que ocurre, en vez de prepararnos para la comunión, no, al contrario, sirve para distraernos.
Y es curioso, ¿eh? Nos declaramos hijos del mismo Padre rezando el Padre Nuestro. Yo soy hijo del mismo Padre que tú. Nos damos la paz en Cristo resucitado, además con abrazos y besos. Comulgamos, que significa que además nos unimos todos con Cristo y todos entre nosotros. Pero después yo hago lo que me da la gana, a ti si te he visto no me acuerdo, y por supuesto rompo esa comunión hasta con los gestos y la postura y con adelantarme y rezando. Y no digamos con más cosas después de la celebración. Prepararnos con la oración, comulgar con reverencia y gratitud. Señores, que lo que nos vamos a comer es el cuerpo de Cristo. Hay veces que uno ve, a mí me da devoción verle comulgar a alguna persona, pero hay otras veces que no niega a uno la comunión al que está viniendo, porque es la pena más grande que se puede dar en la iglesia, que es comulgar. Y ya cuando encima viene a comulgar y tienes a un propio aquí grabándote con el móvil, que no sabe uno si viene a comulgar o es que viene para que lo graben en el móvil. Esto nos lo tenemos que plantear seriamente. ¿Cómo nos acercamos a la Sagrada Comunión? Y además ya me da igual que sea en la boca, que sea de rodillas, que sea en la mano o que sea de pie. Hay veces que va a comulgar a ver si es capaz el cura de no dármela si me pongo de rodillas. O al revés, a ver si el cura es capaz de obligarme a ponerme de rodillas para comulgar. No son momentos, no, ni son maneras de ir a comulgar. Y luego, como estamos diciendo, permanecer en acción de gracia. Un sacristán que yo tenía, los jesuitas le habían enseñado, cuando hizo la primera comunión, que Dios le concedía en ese momento una audiencia de 15 minutos. Como estuviera a ver al rey Felipe VI y tiene 15 minutos. Pues hombre, si es Dios, el Rey del Rey y Señor de los Señores, el que nos concede la audiencia, aunque sea de 15 minutos, mientras se deshace la forma en la boca, pues que esté pendiente de Cristo. Que esté pendiente de Cristo. Está por último el ejercicio de los ministerios litúrgicos como forma de participación exterior. Lectores instituidos o no, acólitos instituidos o no, salmistas, cantores. Los cantores forman parte de la asamblea litúrgica y son un servicio. Que por esto también, evidentemente, cuando nuestra asamblea no sabe cantar, no puede cantar, alquilamos un coro. Pero el coro debería ser de creyentes, ¿eh? No solo de músicos, sino de creyentes. El director del coro, el director del canto del pueblo, que tiene que haberlo también, el sacristán, el comentarista, los que hacen la colecta, los que reciben al pueblo en la puerta y lo acomodan. Esto en España todavía no está muy de moda, pero en otros sitios europeos sí. El maestro de ceremonia. Todo esto son ministerios litúrgicos reconocidos por la Ordenación General del Misal Romano. ¡Ay! Pues estos son los que más participan. Pues no, hemos dicho que no. Que Dios nos ríe. Vamos a ver. Señores, la Eucaristía es un banquete sacrificial. Así lo instituyó Cristo en la última cena, donde Él dio a comer su cuerpo y a beber su sangre.
que es el alimento. Su cuerpo que se iba a entregar el otro día en la cruz y su sangre que se iba a derramar el otro día en la cruz. Por eso es un banquete sacrificial. Vale. Si nosotros vamos, ahora de aquí nos vamos todos juntos a comer, ¿quién participa más? ¿El cocinero, el camarero, el pinche de cocina, el maître o nosotros que comemos? ¿O que comemos, no? Pues los otros son ministerios necesarios para que oigamos las lecturas, las municiones, para que nos asienten bien, para que se haga la colecta, pero no es la mayor participación. Y los que estáis aquí siendo acólitos ya, o con vocación de acólitos instituidos, o lectores instituidos, o con vocación de lectores instituidos, una de las cosas que tenéis que hacer es fomentar los ministerios de vuestra parroquia. No, yo estoy instituido y lo leo todo yo. ¿O no? Tú eres el que tiene que promocionar el ministerio de lector, el ministerio de acólitos. Ejercer estos ministerios con dignidad y con formación. Y ser signo visible del sacerdocio común. Luego tenemos las formas de participación interior. Voy a ir más rapidito porque de esto es de lo que vamos a hablar en la segunda parte, después que hagamos un descansito y me fume yo un cigarro para la garganta. He señalado ahí 3 actitudes. Fe viva. Hermanos, tenemos que crecer en la conciencia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía todas las veces que está. No solo en las especies consagradas, sino las otras también. Segundo, acoger el misterio con humildad y confianza, el misterio que se hace presente en cada celebración. Tercero, vivir la Eucaristía como un verdadero encuentro con Cristo y con la comunidad eclesial. Esto también lo repito mucho en clase y yo creo que también os lo tengo que repetir a ver si nos entra bien en la cabeza. Nosotros, los cristianos y los judíos, no somos como los musulmanes. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se salva un morito? Pues la relación del morito con Alá. Una relación entre Dios y un individuo. Nosotros no. Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se ha escogido un pueblo. Es la ley de salvación en comunidad. Nuestra relación con Dios no es la mía con Dios. Esto es lo del subjetivismo de antes. Es la nuestra con Dios. La Iglesia no es el conjunto de los bautizados, es el pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos un ladrillito en el templo. Un ladrillo solo no sirve enteramente para nada, sino cuando formamos el templo. Un solo miembro del cuerpo no sirve enteramente para nada, sino cuando formamos un cuerpo. Y un pueblo significa que somos por lo menos más de 3. Y es la relación de nosotros con Dios. Por eso, cuando voy a encontrarme con Cristo, voy también a encontrarme con la Iglesia. Y ojo, la que tengo, la que hay ahora, ay, San Juan Pablo II y el cardenal Amigo, pueblo mío, ya están ellos con Dios. Ahora tenemos al Papa León y a José Ángel de arzobispo. Esta es nuestra Iglesia. Ay, con lo bueno que era el cura, hemos podido firmar, y tonto, voy a firmar y todo. Para que no se lo lleven. Tiene otro, si esta es la comunidad eclesial de Sevilla, no es ese. Y si es ese malo,
fijándonos en una persona y no en Cristo. Entonces, a la comunidad, a la iglesia, que toda tiene que tender al ideal, por supuesto, pero la iglesia es la que tengo. No hay más cera que la que arde, hermanos. La oración personal, una celebración que sea verdaderamente orada. Señores, acordaros que en la bibliografía de liturgia, el manual de la Asociación de Profesores Franceses de Liturgia, que el Martimor, que es un tomaco así de gordo, yo supongo que algunos hasta lo habréis bajado también de internet porque otra alma caritativa la ha escaneado, se llama La Iglesia en Oración y es un manual de liturgia. Es que estamos en oración y a eso vamos, a orar la celebración. El unirnos a las oraciones del sacerdote y de la asamblea. A mí me gustaría saber cuando responda el Cristo del Señor, amén. Yo preguntaría qué acabo de decir. En el sagrario veo una persona mayor, muy mayor, que también me daba devoción, sorda completamente. Ustedes saben lo que hacía esta mujer para superar la sordera. Le había comprado un guisadito de eso de los fieles y antes de ir a misa se leía la lectura y las oraciones y se aprendía de memoria la respuesta del salmo responsorial. De memoria se lo aprendía, que yo algunas veces, cuando la antífona del salmo es muy larga, acorto. Y todas las decían cortas, repitiéndolo yo, menos ella, que decía que lo había aprendido en su casa la forma larga. Bueno, pues, aparte de aprender la tontería, de aprendernos la fórmula, por lo menos que nos unamos. Y mantener en todo el diálogo interior con Dios. Después, la adoración y la contemplación, reconocer el misterio con reverencia. Señores, que vamos a encontrarnos con el misterio de Dios. A mí me parece muchas veces que entramos en alguna capilla de hermandad y allí entramos con más reverencia que habitualmente en la Eucaristía del domingo. Me da una impresión. Que contemplemos, veamos los signos, los gestos, los silencios. Que si se enseña la hostia consagrada, la miréis, se enseña para que la miréis, no para que esté en la cabeza. Porque si no, ya no la enseño más. Y adorar a Cristo presente en las especies eucarísticas, en el Evangelio, en el altar y en la comunión.